Saludos participantes, esperando que estén bien esta semana. Nada, continuar con nuestra asignación de esta semana y el tema que tocaremos a continuación. Pues para comenzar, este segundo parcial es la aparición del marco teórico en educación. Y para conocer qué es un marco teórico, recuerden que todo marco teórico parte de un diseño de investigación que muchos de nosotros pues conocemos. Cuando hablamos de diseño de investigación, hablamos de cuando ustedes dieron metodología de investigación, se dieron cuenta que para una investigación había que tener ciertos pasos. Es decir, dentro de esa investigación estaba lo que era la observación, la hipótesis, etcétera, etcétera, para poder lograr. Entonces, esta parte del marco teórico va muy en conjunto con las diferentes teorías de la misma educación que se formularon para formar lo que es el currículo escolar, que ya habrá una parte que hablaremos más adelante. Y también hablaremos sobre las funciones del psicólogo dentro de esa misma parte. Saben que este es mi nombre, Richard Ulloa, y estaremos presentando el contenido que agota la parte de definición, utilidad de un marco teórico, los marcos teóricos a través del tiempo, y la postura acerca de la enseñanza y aprendizaje, un marco teórico constructivista para el siglo XXI, el constructivismo y la teoría del aprendizaje del adulto, fundamentos del marco teórico constructivista, aplicación del marco teórico constructivista a la práctica educativa del adulto, modelos teóricos que integran principales o principios constructivistas y ya las funciones del psicólogo. Medio rápido se lo leí, no me voy a centrar mucho en esa parte. Aquí hay un breve ejemplo de lo que son los marcos teóricos o una explicación, porque todo parte de lo que es la teoría. Recuerden que cuando hablamos de una teoría, hablamos de conceptos, ¿verdad? Que dan ciertos autores. Esta primera parte habla en la parte marco teórico, grupo central de teorías, como le estaba diciendo, y conceptos que nos ayudan a elaborar un argumento. Cuando hablamos de teorías, pues hablamos de métodos de investigación que utilizaron ciertos autores para poder sobrellevar a cabo una buena teoría, digamos, valga la redundancia. Esa teoría tiene lo que nosotros conocemos, una explicación generalizada, la observación y científica. Todos esos son los tipos de teoría que hay, que podemos conocer, ¿verdad? En la parte explicativa, una explicación de por qué las cosas surgen así. En la parte generalizada, ya hablamos, ¿verdad?, en conceptos generales. Saben que también va de la mano con lo que es la observación, porque con la observación es que podemos delimitar, y científica, porque en realidad tienen que agotar el método científico. También tienen que tener conceptos, esos conceptos tienen que tener representaciones mentales, realidad y objeto. Todo eso va dentro de la misma teoría. También el argumento, que surge lo que es la expresión, el razonamiento, ya sea oral o escrito, porque recuerden que estamos hablando de una teoría que es analítica, entonces como es analítica debe llevar una expresión, razonamiento, ya sea oral o escrito. A modo de reflexión, ¿cuál sería el argumento científico que podemos elaborar relacionado con el proceso de enseñanza-aprendizaje de los educandos? Que es lo que vamos a ver, cómo los autores, a través de una teoría del constructivismo, elaboraron cómo se puede lograr esto más adelante. ¿Por qué son necesarios los marcos teóricos en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, aquí damos un pequeño ejemplo y lo vamos a aplicar a continuación. Recuerden que toda teoría va de la mano con un concepto. ¿Qué sucede? Que ese concepto lleva situaciones de enseñanza, se orienta sobre el aprendizaje, también se puede conceptualizar los diferentes términos. Eso es en la parte de teoría como concepto. Por eso llevan situaciones de aprendizaje, orientan el aprendizaje, también tienen ciertos conceptos dentro del mismo aprendizaje. Con estas teorías, ¿verdad?,
¿Qué podemos hacer entonces luego que conocemos la teoría? Comprender, predecir y controlar el aprendizaje, ¿verdad? Elaborar estrategias de aprendizaje dentro del aula y explicar cómo los educandos desarrollan el conocimiento dentro del aprendizaje, enseñanza-aprendizaje. El objeto de estudio de esta teoría está centrado en desarrollar destrezas y habilidades de razonamiento y la adquisición de conceptos, que es lo que nosotros buscamos dentro del aula. También reflexionamos la práctica educativa a partir de un análisis teórico según el argumento o problema que nos hemos planteado, que es lo que busca. Es decir, que va de la mano con lo que es la parte analítica del estudiante. Los marcos teóricos, como anteriormente estábamos hablando, han ido cambiando. Por ejemplo, antes se vivía un tipo de educación pasiva, es decir, donde el estudiante era quien mm, escuchaba al maestro, no se le daba participación. Es decir, lo que el maestro decía, eso era. Sin embargo, ahora construimos el conocimiento y se le da participación también al mismo maestro dentro de la clase, que es lo que andamos buscando, ¿verdad? Aquí hay algunos paradigmas educativos en esta parte, en el conductismo, que los que son de psicología conocen más. Y dentro del conductismo aparecen diferentes autores que dan diferentes aportes sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aparece Iván Pavlov, que muchos lo van a conocer más adelante, con el condicionamiento clásico. Habla detalladamente sobre esta teoría de condicionamiento clásico, fue quien surgió padre del condicionamiento clásico. Hizo un experimento con perros, que ya más adelante también hablaremos sobre eso. También tenemos a Skinner, condicionamiento operante, quien hizo un experimento con ratas y se dio cuenta de que nuestra conducta era motivada por reforzadores positivos y negativos. Tenemos a John Watson, quien es el padre del conductismo, quien comenzó con esta reacción. Y luego entonces tenemos a Edward Thorndike, que le dio seguimiento a las dos teorías, tanto a la de Iván Pavlov como a la de Skinner, y desarrolló el condicionamiento instrumental dentro de esa parte. ¿Qué buscaban ellos? Bueno, en la enseñanza proporcionar contenidos, énfasis de la conducta observable y medible, porque en realidad con los experimentos que ellos hicieron, lo que andaban buscando era ver por qué los perros reaccionaban de cierta forma cuando veían comida, etcétera, etcétera. Eso era lo que ellos buscaban, un estímulo-respuesta, por ejemplo, mediante un condicionamiento, mediante un reforzador. Eso era lo que ellos buscaban con sus teorías. No me voy a detener ahí porque es bastante amplio. También aquí tenemos otro paradigma, pero en esta parte el cognitivismo, donde aparece Jean Piaget. Recuerden que aquí Jean Piaget habla de las diferentes etapas. También tenemos a Lev Vygotsky con el aprendizaje sociocultural, que habla de manera detallada. Brunner con lo que es el aprendizaje humanista y David Auswell con lo que es el aprendizaje significativo, que nosotros vamos a hablar un poquito más sobre eso. Que buscaban también construir, ¿verdad? El proceso de construir contenidos y procedimientos significativamente, porque los tres se basan en la misma teoría. También ellos catalogan el aprendizaje como cambios en las estructuras cognitivas, interacción, medio ambiente, porque tenían sus teorías, por ejemplo, como Lev Vygotsky, que hablaba sobre el aprendizaje sociocultural, dentro de esa parte. Jean Piaget, el aprendizaje ya genético, y a su vez, pues el aprendizaje significativo. Y ya Brunner con el aprendizaje, con el humanista. Es decir, uno tenía relación con otra. Por eso era que estábamos hablando que ellos son tan importantes para poder construir un marco teórico. ¿Por qué utilizar un marco teórico constructivista en el siglo XXI? Bueno, ¿por qué? Primero, se sostiene por teorías psicológicas. ¿Qué sucede? Que tienen como denominador común principios constructivistas. Cuando hablamos de constructivismo, hablamos en la construcción de aquel conocimiento que tiene el ser humano. También los fundamentos metodológicos son de carácter cognitivo, porque todo tiene que ver con la mente, con el desarrollo de la habilidad mental que tiene el individuo. Por eso es importante.
También los principios constructivistas, que permiten los principios constructivistas, permiten diagnosticar y elaborar juicios, tomar decisiones fundamentales acerca de la enseñanza. Las experiencias se perciben y garantizan de acuerdo con las capacidades, valores e intereses. Por eso es muy importante este principio constructivista dentro de lo que es la construcción de un marco teórico. En la parte del educador y el educando, el educador es el facilitador, comunica la información necesaria y el educando procesa la información de forma adecuada porque en realidad ya conoce, el maestro conoce todo estos procesos y pues será un agente activo responsable de su aprendizaje. También se establecen previamente criterios claros y precisos para el logro del aprendizaje. Por eso es tan importante el constructivismo en el siglo XXI dentro de un marco teórico dentro de la educación, porque tiene que ver mucho con la psicología. Principio del constructivismo, aquí en primera parte, el conocimiento es construido activamente por el sujeto cognitivo, seguido porque hay una adaptación, ¿verdad? En la misma condición en el cerebro, tiene influencia en las experiencias del sujeto ahí dentro de esa parte. También las teorías personales deben ajustarse a las restricciones impuestas por la realidad física y social de la persona que esté adquiriendo. El logro resulta del ciclo de la teoría, predicción, prueba, error, rectificación y teoría. También la integración de la teoría, patrones sociales y reglas del uso del lenguaje. Y el constructivismo social es la reflexión del educando. Por eso es muy importante todos estos principios dentro de la educación. El constructivismo y la teoría del aprendizaje en el adulto, que es muy importante, que es lo que ustedes están teniendo ahora en la parte de educación superior, ¿verdad? Hay algunas características, por ejemplo, de la teoría del aprendizaje adulto. La primera es, según Malcolm Conner, que los principios análogos con los del constructivismo, énfasis en el valor del proceso de aprendizaje, enfoque de aprendizaje y solución de problemas colaborativos, énfasis en igualdad y aprendizaje de educador, es un arte de ciencia ayudar a los adultos a aprender. Es decir, todo eso son algunos principios, también los principios teóricos, es la motivación intrínseca de los educandos, autodirigidos, traen sus experiencias de vida y conocimiento de experiencia en aprendizaje, están también orientados en metas, se enfocan en lo que son relevantes, son prácticos, etcétera, entre otros. Esos son algunos principios que podemos utilizar, que utiliza el mismo constructivismo para que se pueda lograr el aprendizaje dentro de este personaje que es el personaje adulto. Porque anteriormente el constructivismo vino a dar su énfasis en los niños. Se fue ampliando. Marco teórico constructivista para el aprendizaje del adulto. Aquí tenemos la teoría de la pedagógica crítica, perspectiva política de la educación. Todo eso lo voy a dejar pasar esa parte porque no me importa tanto la parte del adulto, pero sí se enfoca en construir el conocimiento y dar de manera nutritiva que el estudiante pueda aportar de manera significativa a lo que es este proceso. Fundamento para la aplicación del marco teórico constructivista a la práctica educativa. Lo primero que debe de hacer es desarrollar metodologías cognitivas considerando los siguientes fundamentos, como expone Santibáñez. El primero es que el educando es el centro del proceso, recordar esa parte, que el educando, es decir, cuando hablamos del educando hablamos de los estudiantes, es el centro del proceso porque sin ello no se logra. El educador constructivista es un mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo aprendizaje nace de la necesidad, que aquí estamos hablando de la necesidad de aprender, porque en realidad una persona si no tiene necesidad no va a aprender. También la actividad es aliada del aprendizaje, es decir, utilizar diferentes actividades para que el estudiante se sienta interesado. También el educando construye sus propios saberes, le debe de facilitar a ellos el medio para que ellos lo sean constructores del mismo. El error es constructivo. La elevación de la autoestima también va dentro de esa parte. En el aula es la comunidad, el rescate del rol primigenio del docente. Dentro de esa parte cubre lo que es hacer que el estudiante pueda producir su propio conocimiento dentro del aula, que es lo que anda buscando este aprendizaje.
esta teoría. Aplicación del marco teórico constructivista a la práctica educativa del adulto. Cómo aprenden los adultos según este marco. Argumento teórico, ahí está la parte de constructivismo. Es una teoría apropiada, ¿verdad? Explorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestros educandos, que nos permite percibir un aprendizaje activo. Cuando hablo activo, hablamos de que los dos pueden participar, tanto el maestro como el alumno. También dentro de esta parte se aplica para analizar y predecir cuáles estrategias de aprendizaje considera efectiva, la manera que los practicantes adultos puedan desarrollar competencias de la comunidad para radiodifusión, como es la emisión de noticias, música y otros programas destinados al público a través de las ondas de radio. Es decir, esas son preguntas que nos pueden ayudar a ver si el estudiante pues está interesado dentro del proceso. Enseñanza-aprendizaje que andamos buscando. Modelos teóricos que integran los principios constructivistas. Aquí tenemos varios. Tenemos el primero que es la perspectiva de Piaget. Recuerden que hablamos sobre eso. El primer modelo es modelo cognitivo, ¿verdad? Habla sobre principalmente estas etapas, ¿verdad? Que nosotros ya la conocemos, la sensoriomotora, la preoperacional, operaciones concretas, operaciones formales, que hablan diferentes formas en que el niño va aprendiendo a través de cómo va creciendo dentro de esta edad. Cada una de estas etapas pues va de la mano con lo que es la edad también, ¿verdad? Según va creciendo. Entonces, si se cumple cada etapa de forma adecuada, el niño va a tener buen equilibrio, adaptación y asimilación o acomodación del aprendizaje. Eso es dentro de esa parte de lo que es la perspectiva de Jean Piaget. También tenemos la de Lev Vygotsky, que habla sobre el aprendizaje sociocultural. Esta teoría del aprendizaje y desarrollo social también va mucho de la mano con lo que es la interacción que el niño tenga con el ambiente. Dependiendo de esta, pues dependiendo del contacto que el niño tenga en el ambiente, pues así será su desarrollo, su subdesarrollo dentro de la vida. En esa parte se trata de Vygotsky. David Altshuber con su aprendizaje significativo, ¿verdad? Cuando hablamos de aprendizaje significativo, es aquel aprendizaje principalmente que va a lo crítico. Por ejemplo, hay niños dentro de la escuela que tú le hablas de un avión, aunque no lo hayan visto, pero te construyen un avión. ¿Por qué? Porque tú le diste el conocimiento, le das y ellos lo construyen, ¿verdad? Entonces, a eso le llamamos aprendizaje significativo. Ya tiene que estar acompañado por material, objetos, conceptos de estructura cognitiva, principios de diferenciación progresiva. Aquí está todo lo que lleva el mismo aprendizaje hasta lograrse. Recuerden cuando hablamos también de aprendizaje significativo, un poquito complejo de entender, porque el aprendizaje significativo va de mucho de la mano con la reflexión, el análisis del niño para poder construir ese aprendizaje que tiene dentro, o esa capacidad, perdón, que tiene dentro. Y ya con esta parte llegamos a lo que son las funciones del psicólogo, que se las voy a mencionar así media rápida, aunque son bastantes. Pero aquí van algunas funciones del psicólogo, que es ayudar a buscar soluciones a los problemas tanto académicos como conductuales que surgen en los niños y adolescentes dentro del centro educativo. También orienta al pedagogo, es decir, a los docentes y directivos escolares sobre las estrategias que pueden utilizar para solucionar problemas. Es decir, le damos estrategias a los docentes para que puedan llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje cuando el niño tiene problemas, lógicamente. También estimula a la creatividad, al interés hacia los aspectos académicos, tanto personales docentes como de la población estudiantil. Recuerden que el orientador es quien aplica la prueba y quien orienta a la carrera que el estudiante pues va a estudiar dentro de esa parte. También funciones del orientador escolar, la vocacional, ¿verdad? La evaluación psicométrica, la educación especial. Recuerden que nosotros no excluimos los niños con condición especial. También evaluador e instructor en el área de las necesidades educativas especiales, instructor en el área de lengua, esta parte consultor y asesor de programas psicoeducativos,
y preventivos en centros hospitalarios. Cuando hablamos de instructor en el área de lengua, hablamos principalmente en la lengua, vamos a decir, estos niños que tienen condiciones especiales como que son mudos y eso. Nos referimos dentro de esa parte. También el departamento de orientación, dentro del marco institucional, donde se articulan las funciones de orientación y tutoría, así como una oferta curricular, tiene o da acompañamiento con lo que es el alumno, los profesores y la familia, porque nosotros trabajamos en coordinación con ellos. También vamos de la mano con coordinamos con los diferentes orientadores, todas las actividades del mismo centro educativo porque somos parte del equipo de gestión. Hasta ahí esa parte de las funciones del orientador, porque ya más adelante pues vamos a conocer otras funciones más amplias sobre el mismo. Así que buena suerte a todos, que la pasen bien y feliz resto del día.